El problema dice así, hay que utilizar la ecuación de Antoine para comprobar los valores de las condiciones de saturación del agua que se reportan en las tablas de vapor. Vamos a utilizar las tablas de agua A4 y A5 del libro de termodinámica de Cengel. Eh, ¿a qué, ¿A qué condiciones se refiere? Si nosotros analizamos el diagrama de fases, comentábamos que para el agua en este diagrama de fases, esta línea que está marcada de rojo separa la fase líquida de la fase vapor. Es decir, es un conjunto de pares de datos que representan presiones de saturación contra su respectiva temperatura de saturación para el agua, partiendo del punto triple hasta el punto crítico. Estas condiciones del diagrama de fases están reportadas en las tablas de vapor, pero también las podemos predecir con la ecuación de Antoine. Que bueno, yo la podría leer, ¿no? Si por ejemplo aquí a 100 grados centígrados es el punto D, la correspondiente presión de saturación es 700 milímetros de mercurio o una atmósfera, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no sé con este gráfico a 50 cuál es la presión de saturación. Estos datos se pueden leer de tabla, pero no están todos reportados. Si yo quisiera uno muy específico, tengo que aplicar la ecuación de Antoine. Vamos a ver la ecuación de Antoine. Si utilizamos la tabla B2 del libro de Smith, la ecuación de Antoine relaciona esos puntos de presión de saturación contra su correspondiente temperatura de saturación con esta fórmula. Logaritmo natural de presión de saturación va a ser igual a una constante A menos una constante B entre una constante T más C. C es constante, T es la temperatura del sistema. Entonces, si yo defino una sustancia que en este problema es agua, queda definida la constante A, B y C, que yo puedo leer de la tabla B2. Es importante que cuando utilicen una tabla diferente de la ecuación de Antoine, siempre observen que en la misma tabla les dice qué unidades van a usar. Por ejemplo, aquí me está dando las unidades de presión de saturación en kilopascales, ¿no? Si yo sustituyo aquí presión, las unidades que obtengo son kilopascales. Y si sustituyo aquí temperatura, debo sustituirla en grados centígrados. Para los valores de estas constantes A, B y C que reporta la tabla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es leer esas constantes para el caso de agua. Esta va a ser la tabla B2. Y bueno, noten que se reportan diferentes valores. Se reporta el nombre de la sustancia, se reporta su fórmula química, se reportan los tres parámetros de la ecuación de Antoine, las constantes A, B y C, el intervalo de temperatura para el cual es válido esta aproximación. Esto es un rango y bueno, para tomar estas constantes tengo que asegurarme que la sustancia que voy a calcular esté dentro de este rango. Me reporta también el calor latente de evaporación y la temperatura normal de ebullición, es decir, la temperatura a la cual cambia de fase cualquier sustancia reportada en esta tabla, pero a una presión atmosférica. Por ahora vamos a usar solo A, B y C. Entonces vamos a leer para el agua las constantes. Aquí viene agua, fórmula H2O. El primer valor numérico es la constante A, luego B y luego C. Vamos a usar estos valores. Estas serían las constantes, ¿no? Para el agua, fórmula química, la constante A de Antoine, la constante B y la constante C. Mm, Cabe recalcar que tendríamos que analizar el rango, ¿no? El rango de temperaturas para los cuales es válido usar esta ecuación, que como ustedes observan para el agua está entre 0 y 200 grados centígrados. Entonces, bueno, quizás en el diagrama de fases se sale un poco del rango, ¿no? Porque yo voy a usarlo entre el punto triple, que prácticamente es 0,01 grados centígrados, y el punto crítico, que es 374. De inicio, entonces, la ecuación de Antoine con esas constantes solo va a ser capaz de predecir hasta un rango de 0 a 200, es decir, solo hasta aquí, ¿no?
Sin embargo, bueno, puntos muy cercanos al punto crítico quizás no tengan tanta aplicación. Vamos a usar estas constantes. Ahora voy a hacer un cálculo comparando los valores que se reportan en la tabla A4, ¿no? En la tabla A4 me reporta los pares de datos, temperatura de saturación contra presión de saturación, cuando yo conozco la temperatura. Recuerden que para un sistema en equilibrio líquido-vapor, o sea, cuando tengo dos fases, cuando yo defina cualquiera de las variables, se definen todas las demás variables. Esto significa que tiene un grado de libertad. Esta es la tabla A4, ¿no? Considerando temperatura. Sin embargo, la tabla A5 que comenzamos a usar tiene los mismos datos, pero primero tiene reportada presión de saturación, ¿no? Sigue siendo agua saturada, pero cuando yo conozco presión. Aquí está hecho para conocer presión y calcular temperatura de saturación. La anterior está hecha para conocer temperatura y calcular presión de saturación, ¿no? El primer punto, noten que es el punto triple del agua, a 0.01 grados centígrados. La presión de saturación en kilopascales es 0.6 kilopascales. Ese punto debe ser el punto triple, que es cuando existe y comienza a existir la existencia de dos fases, que en este caso son tres, ¿no? El punto triple son las condiciones de presión-temperatura en donde coexisten para el agua líquida, para el agua en estado líquido, sólido y vapor. Entonces podemos comenzar de ahí, ¿no? Voy a hacer el primer cálculo representativo tomando la temperatura del punto triple. ¿Cómo se usa la ecuación de Antoine? Ustedes tienen que sustituir simplemente, ¿no? El logaritmo natural de la presión. Aquí le voy a poner que va a estar en kilopascales. Va a ser igual a... La constante A del agua vale 16.3872 menos B, que vale 3885. Vamos a sustituir. Entre temperatura, voy a usar la primera temperatura. Por ahora le pongo T más C, 230.17, ¿no? Pero esta temperatura se debe sustituir en grados Celsius. Le voy a definir aquí que esta T es T en grados Celsius. Ahora, si ustedes quieren despejar presión en kilopascales, hay que usar un exponencial, ¿no? Si uso exponencial en ambos lados, yo tendría un exponencial de 16.3872 menos 3885.7 entre temperatura en grados Celsius más 230.17. Y esto me daría la presión de saturación en kilopascales. Directamente, ¿no? Que bueno, es como está reportada en la tabla B2. Presión en kilopascales. No olviden que el logaritmo es natural, porque en otras tablas viene con logaritmo base 10. Y al despejar un logaritmo base 10, en lugar de poner el exponencial, se tiene el antilogaritmo. O sea, 10 elevado a todo lo que está a la derecha. Aquí realmente no tengo que cambiar unidades, ¿no? Porque para comparar con la tabla del libro de Sengel, ya me va a dar la presión en kilopascales. Entonces, si ustedes sustituyen ahí en T el valor de 0.01 grados centígrados, el valor predicho de la presión debe rondar este, con la ecuación de Antoine. Vamos a hacer la sustitución. Entonces hay que sustituir esta T para el primer valor con el punto triple. El punto triple se debe de sustituir como 0.01 grados centígrados. Con ese valor vamos a calcular la presión en kilopascales. Haciendo la operación, yo obtengo 0.610219 y estos son kilopascales.
¿Qué significa esto? Bueno, si la temperatura de saturación del agua es 0.01 grados centígrados, la presión correspondiente es 0.610219 kilopascales, que si comparan con esta, es muy similar, ¿no? 0.61 contra 0.61. Al menos en los primeros dos decimales es prácticamente igual, ¿no? Entonces sí se cumple para este valor. Un paréntesis. Sí, la duda aquí es dónde quedan las unidades, ¿no? Hay que hacer el análisis de unidades. De hecho, A, B y C tienen unidades. ¿Cómo analizaría yo las unidades? Esto tiene que tener unidades de kilopascales. De hecho, como regla general en cualquier ecuación, los argumentos de exponencial y logaritmo son adimensionales. Forzosamente, para que esto te den kilopascales, todo esto es adimensional y aquí está multiplicada por una constante invisible que vale 1 kilopascal. Casi siempre pasa esto en las ecuaciones empíricas, que son obtenidas de datos experimentales. Además, ¿qué unidades debe tener C? C tiene unidades de grados centígrados para poderse sumar con la temperatura. Además, esto sí es adimensional, B es adimensional, perdón, A es adimensional, porque todo el exponencial tiene que ser adimensional. Entonces, el cociente de estas dos, de B entre T más C, debe tener también unidades adimensionales. Por lo tanto, si esta tiene unidades de centígrados, B debe tener unidades de centígrados. La tabla no lo reporta. Estrictamente, A es adimensional, B tiene unidades de Celsius y C tiene unidades de Celsius. Y aquí hay una constante invisible que tiene unidades de 1 kilopascal para hacer esto congruente. Porque lo único que yo sé es la regla general de que este exponencial no tenga unidades. Ahora, continuando con el análisis, si yo introdujera cualquier valor de temperatura dentro de esta línea, a la ecuación de Antoine, la correspondiente presión de saturación que yo voy a obtener es la que se reporta en tabla, ¿no? Porque de hecho esa línea roja van a ser estos pares de datos. Si yo introduzco 5 grados centígrados, la presión debe ser este valor, ¿no? Si quieren comprobar para comparar con el diagrama de fases, la presión de saturación me debió de haber dado esto, ¿no? 4.58 milímetros de mercurio. Vamos a hacer la conversión para que vean que nos debe dar esto mismo. Si quieren comparar con el diagrama de fases, aquí yo introduciría la presión de 0.610219 kilopascales y vamos a convertirlo a milímetros de mercurio. ¿Cuál es la conversión? Bueno, necesito convertirlo a milímetros de mercurio. Vamos a usar la tabla de factores. Esta es la tabla de factores de conversión. Vamos a buscar presión, que viene acá arriba, ¿no? Presión. Yo quiero convertir a milímetros de mercurio, dado que tengo el dato en kilopascales, ¿no? Voy a usar esta conversión y esta conversión. Una atmósfera son 101.325 kilopascales y una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces vamos a poner 101.325 kilopascales, son 760 milímetros de mercurio, ¿no? Que equivale a una atmósfera. Entonces hay que multiplicar el valor de presión por 760 entre kilopascales, entre 101.325, y esto me va a dar el valor en milímetros. Si hacen la operación, yo obtengo 4.577, 0 milímetros de mercurio, que sí es el dato que reporta el diagrama de fases, ¿no? 4.58. Entonces, la tabla reporta los datos del diagrama de fases, pero también en esta zona de la línea roja los pueden predecir con ecuación de Antoine, que son las diferentes condiciones de temperatura y presión para las cuales el agua cambia de fase. Al menos comprobamos uno a mano.
vamos a comprobar el resto mediante un pequeño programa. El resto de los valores los vamos a comprobar con un programa. Les decía, vamos a comprobarlo usando Python. Les voy a enseñar a grandes rasgos cómo se podría programar. Voy a usar esta plataforma que se llama Google Colab. Quizás la hayan escuchado. Para ingresar a la plataforma el enlace es este. Se los voy a anotar aquí. Este es el enlace. Si ustedes googlean Google Colab, el enlace que van a encontrar es este. Se entra con la página colab.research.google.com y bueno, es una página de internet. Realmente es una plataforma que funciona desde la nube. Basta con que ustedes tengan internet y una cuenta de Gmail. Cuando ingresan por primera vez, aparece esto. Bueno, esta es una pantalla de bienvenida a Colab. ¿Qué es, ¿Qué es Colab? Básicamente es una forma sencilla de escribir y ejecutar código Python en cualquier navegador. La ventaja es que también sirve en el celular. Basta con que tengan internet. Entonces, si ustedes quieren comenzar a programar, acá arriba viene un menú que le dan archivo y nuevo cuaderno. Se llama notebook o cuaderno precisamente porque, bueno, al darle nuevo archivo, es un cuaderno porque me permite tomar notas y me permite programar. Hay dos tipos de, hay dos tipos de casillas, ¿no? Aquí yo puedo modificar el título, le voy a poner, no sé, ecuación de Antoine de agua. La ventaja que tengo también es que les puedo compartir este cuaderno y ustedes lo pueden modificar. Entonces hay dos tipos de casillas, una de texto y una de código. Por ejemplo, esta es de texto, la otra es de código. En el texto yo puedo escribir títulos, ¿no? Si le pongo gato, puedo escribir un título, ecuación de Antoine. Puedo escribir texto con formato y ahí está, ¿no? Una cosa que me gusta más para ingeniería es que pueden escribir ecuaciones, ¿no? Podrían escribir aquí, por ejemplo, ecuación de Antoine, dos puntos. Se vería así. Me permite escribir ecuaciones en un código que se llama LaTeX. Quizás lo hayan escuchado, sirve para escribir fórmulas. Para escribir fórmulas se pone 4 signos de pesos y en medio se pone la fórmula, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, logaritmo natural de presión y acá se está escribiendo la fórmula en kilopascales igual a. Bueno, aparentemente no hay por ahora ningún cambio más que la fuente, ¿no? Pero si yo quiero escribir, por ejemplo, la ecuación de Antoine sería A menos. Si quiero escribir el cociente, se pone un comando que se llama fracción. Le puedo poner A menos B, y aquí está, A menos B. Lo que le ponga entre llaves es lo que pone arriba, y lo que ponga en la segunda llave es lo que pone abajo, ¿no? Entre temperatura en grados centígrados más C. Y bueno, la ecuación se vería así. Esto me sirve porque les puedo compartir la ecuación y les puedo compartir el programa. Entonces, bueno, aprovecho este tipo de herramientas a la par de la clase para que aprendan un poco a programar, porque algunas herramientas nos van a ser útiles más adelante. Entonces, bueno, ya lo tengo así, ¿no? Para programar realmente es muy sencillo. Lo que tengo que hacer para empezar a programar es hacer clic aquí en conectar. Tarda un poco, cerca de 1 o 2 segundos. Ya se conectó. La ventaja que tiene de correrse desde el navegador es que mi computadora no necesita ser muy potente. De hecho, les digo, se puede ejecutar del celular porque esto se conecta por un protocolo de backend a otras computadoras virtuales, ¿no? Aquí se conectó una computadora virtual que tiene como unos 16 gigabytes de RAM y un disco duro de cerca de 160 gigabytes, ¿no? Esto no es mi computadora, es la computadora a la cual se conecta desde la nube. Entonces ya puedo ejecutar. Realmente las instrucciones aquí se envían a esa computadora por internet, las ejecuta y me devuelve los resultados. Aquí yo le pondría las constantes para el agua, ¿no? Voy a ponerle las constantes del agua. Otra ventaja es que podemos tomar capturas y colocarlas aquí como imagen, ¿no?
Entonces esto les puede ayudar quizás para ir creando notas, ir estudiando y a la vez ir haciendo cálculos. Por ejemplo, aquí las constantes yo las voy a determinar para el agua. Las voy a definir así como tal. Le llamo A igual a 16.3872. B va a ser igual a 3885.7. C es igual a 230.17, ¿no? Si le doy ejecutar, esta tecla significa ejecutar, ya almacenó las variables. Si paso el cursor encima de la A, me dice cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, ¿no? Me dice float, es el tipo de variable, como lo usan en C, que es una variable flotante. O sea que no es un entero, sino que tiene decimales. Entonces ya estoy listo para programar la función. Podría hacer el cálculo con esta fórmula, pero voy a definir una función que me haga este cálculo de arriba, ¿no? Aquí es muy sencilla la sintaxis, le voy a poner definir función. A la función le voy a llamar presión. Le voy a llamar PSAT, presión de saturación. Y voy a poner que como argumento yo tenga que introducir la temperatura T. Le pongo dos puntos y enter. ¿Qué significa esto? Voy a definir una función que sea esta fórmula que está de rojo, introduciendo la variable T. Esto me debe devolver como tal la presión P, ¿no? Le voy a llamar P igual a menos B entre T más C. Porque idealmente todas las constantes A, B y C ya las conozco. Aquí me falta el exponencial, ¿no? Para usar el exponencial, si saben programar en C, hay que importar una librería que contiene la función exponencial. Aquí la librería se llama math, librería matemática. Aquí la importo y luego la uso así como math.exp. Estoy llamando de la librería con un punto la función exponencial que se encuentra dentro de esa librería. Simplemente le doy ejecutar y ya se almacenó. Le voy a poner aquí como argumento extra devuelve P. Por ejemplo, ejecuto y cada vez que yo le llame presión de saturación con una temperatura aquí entre paréntesis, vamos a usar la que calculamos con .01. Ejecuto, me da el valor que calculamos, ¿no? Ahora, este valor me lo está dando en kilopascales. Para comparar con la tabla está bien, entonces no hay problema. Yo ya puedo comenzar a jugar aquí con los valores, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera cualquier otro valor, vamos a decir, no sé, con 5, presión de saturación en una temperatura igual a 5 grados centígrados y ejecuto, me da .873 kilopascales, que es este valor, ¿no? Entonces, vamos a usar esta función para programar los valores. Aquí lo estoy haciendo manualmente, pero si observan en la tabla, viene temperatura aumentando en incrementos de 5 en 5. Bueno, hasta el punto crítico del agua, que es 374 grados centígrados. Que si comparo otra vez con el diagrama de fases, es este valor, ¿no? Entonces, quizás las variables, porque el rango de la ecuación de Antoine viene reportado solo a 200, quizás hasta 200 ya me genere cierto grado de error, pero vamos a programarlo. Vamos a intentar generar la tabla A4 del libro de Sengel. Que esto se hace con ecuación de Antoine, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a definir una temperatura completa que le voy a llamar T de saturación, que sería de 5 en 5 partiendo de 0.01, ¿no? O sea, esto es un vector, como lo ven en programación, esto es un vector partiendo de 0, desde 0.01 y luego de 5 en 5. 5, 10, 15, 20. Eso por código se puede generar, ¿no? Y no es necesario que me ponga a escribir uno por uno. Hay una librería aquí que se llama librería numérica, que se llama NumPy. La voy a importar aquí.
Es común en este lenguaje que la librería con el nombre completo se le llama un pseudonombre más corto. Para escribir, por ejemplo, np punto, en lugar de numpy punto se escribe np. Y digamos, yo quiero definir la función temperatura de saturación o la variable temperatura de saturación que tenga valores desde, voy a empezar desde 5. El comando aquí es linspace para generar un vector que se llama desde esta librería. Desde 5 vamos a decir, y aquí me dicen los argumentos, ¿no? Vamos a decir hasta un final de, lo voy a generar hasta 370 y el número de datos son igualmente separados, ¿no? Bueno, lo voy a dejar así. Si ejecuto, noten que aparentemente no pasó nada porque no llamé la variable, pero si la llamo, aquí está de 5 en 5, que se detenga en 370. Me falta ponerle número de datos para que esto vaya de 5 en 5. Bueno, agregué el factor que tenga 74 datos, ¿no? Entonces esto va de 5 en 5 hasta 370. Con esto ya puedo calcular para cada uno la presión de saturación y se puede mostrar. Noten que, bueno, lo tendría que hacer a mano, pero por facilidad lo vamos a hacer así. Y la ventaja que tenemos es que lo puedo graficar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para cada valor, esto es una T de saturación. Yo puedo llamar, por ejemplo, con corchetes el primer elemento si me refiero a su índice. En Python, estos elementos se van numerando por un índice. Índice 0, índice 1, índice 2, índice 3. El elemento con índice 0 es el primer elemento. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Le voy a decir que para todos los elementos en un rango que equivale a la longitud del vector T de saturación, calcule la P de saturación. Le voy a poner, por ejemplo, que imprima P de saturación, pero calculada para T de saturación. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Para cada elemento se va a ir uno por uno, ¿no? Calcula la P de saturación aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, y los va a ir imprimiendo. Nada más. Y esta es la tabla. Por ahora no lo ordené, pero lo podemos ordenar. Noten que si comparara, por ejemplo, con la tabla de Sengen, 0.873, 1.23, más o menos, 1.7, 2.35 para 20 grados centígrados, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos se parece. Si quieren imprimirlo por pares de datos, yo puedo imprimir aquí en una misma línea la temperatura y la presión de saturación. Por ejemplo, le pongo, aquí cambia un poco. Si quieren imprimir cosas en la misma línea, se pone entre comillas, se le pone una F para imprimir con formato y le voy a poner T de saturación va a ser igual a lo que está entre corchetes, lo sustituye por el valor de la variable. T de saturación I contra P de saturación, que es igual a esto. Esto lo pongo entre corchetes para que lo sustituya como una variable. Entonces ejecuto y me faltó cerrar este paréntesis. El corchete cerraba hasta acá. Y aquí está, ¿no? Estos ahora sí los puedo comparar más fácil. Para 5 la presión de saturación es 0.87 y así, ¿no? Por ejemplo, me voy a uno arbitrario, 130 me debe dar 270. 130 me da 270. Entonces aquí ya se genera toda la tabla y ustedes lo podrían calcular manualmente, ¿no? Nada más les comparto esto para que sepan de dónde viene
Y bueno, a la par enseñarles un poquito de algunas herramientas que les van a ser útiles en otras materias. Ya si ustedes lo quieren graficar, me faltaría guardar presión de saturación, ¿no? Si aquí mismo quiero guardar presión de saturación, le voy a llamar a un vector P calculada, que inicialmente voy a declarar vacío, y luego en cada ciclo for, P calculada, le voy a agregar la presión de saturación que estamos calculando. Esto va a generar lo mismo, pero adicionalmente me va a guardar un vector. El vector es P calculada. Y esta P calculada debe de incluir todos los valores de presión de saturación. Ahora, bueno, aprovechando que ya tenemos el código, podemos graficar. Si ustedes quisieran graficar aquí, también es sencillo. ¿Cómo grafican? Digamos, yo tengo ya almacenados los valores que quiero graficar. T de saturación, que es este vector que va de 5 en 5, contra P de saturación, que es el vector de presiones de saturación, ¿no? Esa es una función. Lo guardé en P calculada. P calculada. Este vector. Entonces, si ustedes quieren graficar, realmente el comando es muy sencillo. Hay una librería aquí que se llama Matplotlib. La ventaja es que también Google Colab nos sugiere algunos comandos, ¿no? Aquí estoy importando la librería como PLT. Nada más le ponemos plt.plot y yo voy a graficar T saturación contra P calculada. Esta es la forma más rápida de graficar. Por ahora no tendría formato, ¿no? Pero noten que después de aquí ya la tendencia está un poco rara, ¿no? Sí. Esto porque estoy usando ecuaciones de Antoine, pero hasta 200. Entonces, sí, efectivamente no es tan confiable usar los valores de temperatura fuera del rango de la tabla, que es lo que me decía la tabla B2, ¿no? Que es esta. Para agua, el rango solo es válido de 0 a 200. Entonces, solo es válido de 0 a 200. Pero, bueno, aquí la generalización sería tomarlo hasta aquí, que sí se puede, ¿no? Ustedes pueden identificar qué número de este vector llega hasta 200. Debe ser, debe ser este, ¿no? O simplemente borrar esos datos, ¿no? Por ahora, si tienen ya el gráfico, ya es muy sencillo modificarlo, ¿no? Si le quieren poner título, se le pone plt.title y esto sería gráfico de ecuación de Antoine. Si ejecuto, me pone ahí el título. Hay una función que es una etiqueta de X que se escribe así, xlabel. Entre comillas simple le pueden poner temperatura. Y esto estaría en grados Celsius. Aquí está. Eh, la etiqueta de Y se escribe con Y-label. Y esto sería, por ejemplo, presión de saturación en kilopascales. Y está ahí, ¿no? Otra cosa, si es más fácil que Excel, a mí me parece, más porque pueden usar aquí también formato de ecuación. Si quieren que, por ejemplo, esa saturación, esas letras SAT aparezcan como superíndice, también acepta código látex. Es decir, pongan esto entre signos de pesos. Aquí le pongo un circunflejo, abro llave, cierro llave. Esto le está diciendo ponme SAT como superíndice. Ejecuto y aquí está, ¿no? Que podría parecer sencillo, pero eso en Excel está muy difícil. Aquí, ¿no? ¿Qué más? Si quieren que se vea más bonita, yo casi siempre le pongo cuadrícula, un grid.
y ya, ¿no? Ya tiene formato. Entonces, por ahora lo que nos interesaría sería esta parte, ¿no? Del punto triple hasta acá. Pero ya más allá, bueno, vemos que la tendencia no sigue igual que comparando con el diagrama de fases, esto tendría que ser aproximadamente una línea recta, ¿no? O al menos semicurva. Pero ya comparando con los datos de la tabla, más o menos sí, la ecuación de Antoine predice valores adecuados, que son los que yo tengo acá arriba. Obviamente debajo de 200, ¿no? Porque si nos vamos, por ejemplo, ya a partir de 215, vamos a decir, la tabla, aquí continúa, de 215 la presión es 2100, pero acá ya me predice 2118. Ya ahí se va a ir divergiendo, ya va cambiando, ¿no? Todavía para 200 más o menos, 1562 contra 1554 todavía se puede considerar. Por ejemplo, para 150, que estaría acá arriba, 476.4 contra 476.16. En ese rango está bien, ¿no? Pero bueno, en general hay que tener en cuenta que los valores que predice la ecuación de Antoine deben estar dentro de el rango que me dice la tabla para el cual es válido. Entonces, les voy a compartir este cuaderno también y estuve grabando la explicación para que lo tengan. Con esto nos damos cuenta que, bueno, la ecuación de Antoine es buena para predecir algunos valores de la tabla A4.